Ok, siguiente posición sobre control, apertura y cierre automático de un portón. Podemos apreciar acá la gráfica, que es exactamente la misma de la simulación del circuito montado en Logosoft. La tenemos como imagen del circuito de control de apertura y cierre automático del portón acá en el descriptivo. Y aquí podemos ver los pasos. Para este circuito se usan 5 entradas digitales y 2 salidas. Tenemos como entrada 1, pulso módulo de control remoto. Como entrada 2, activación sensor de proximidad. Como I3 tenemos el switch final de carrera de portón cerrado en cierre. Y 4, switch final de carrera en apertura, o sea, portón abierto. Y 5, entrada de fotocelda de bloqueo para el cierre del portón cuando hay tránsito. Esta es la fotocelda de seguridad mientras el vehículo transita por la entrada. Tenemos una salida de accionamiento, apertura de portón, salida de accionamiento para el cierre, y tenemos una tercera salida que la vamos a colocar acá de una vez, que nos pasó, que me indica es indicadora de accionamiento activo, o sea, una baliza de que el sistema está activo, una baliza amarilla. Esto es para indicar cualquiera que esté viendo que hay un proceso que se está ejecutando, que es la apertura del portón, que hay un circuito que está corriendo y que es automático. Y vamos a colocar aquí salidas digitales. Y 2 salidas digitales. Ok, el estado inicial que tomaremos en cuenta para el fin de esta simulación, esto es importante resaltarlo, ya que, como les repito, es una simulación, pero tenemos que tomar en cuenta de cómo se pudiese comportar, o cómo se comporta, mejor dicho, el portón, y basado en eso, cuáles van a ser las posiciones de ciertos elementos como los switches de carrera. Inicialmente vamos a ver un portón cerrado, ese es el inicio del circuito. Por tanto, en las entradas I1, que es el pulso de la apertura, y la I2, que detecta el vehículo, ya que estamos hablando de un circuito con un sensor de proximidad y un control remoto para el acceso. Para tener idea de cómo funciona, cuando un vehículo se acerca al sensor de proximidad, sería en una zona donde realmente exista un vehículo para entrar. Luego se procede a pulsar el control remoto, que nos va a permitir el acceso, pero un acceso real. Es decir, percibo un vehículo y de esa forma confirmo que realmente pueda abrir el portón. Ya que pudiese ser, esto es un caso adaptado un poco a la realidad, ya que pudiese ser que nadie pueda abrir un portón si realmente no exista un vehículo en el sitio. Entonces, por tanto, acá se combina con una función lógica AND, que sea que sea percibir un vehículo en la posición de entrada y luego proceder con un pulso del control remoto a la apertura del portón. Por tanto, necesitaremos la validación de ambos controles, tanto que exista un vehículo en posición y el control remoto. Tenemos que tomar en cuenta que el portón, cuando está cerrado, la I3, que simula el switch final de carrera de portón cerrado, debe ser 0 en ese momento, pero la I4 debe ser un 1. Entonces acá podemos poder apreciar que estas son las condiciones. I3 está en 0 y 4 está en 1.
Mientras que por otro lado, I5, que es la fotocelda de seguridad, como está proyectada, debería ser un 1. Es decir, no son las condiciones de inicio del circuito. Y así debería estar. Una fotocelda proyectada porque no hay paso de vehículo, no está obstruido, no está bloqueado. El I4 no está actuado porque el portón está cerrado, pero a diferencia del I3, el I3 sí está en cero porque está actuado ese final de carrera. Para iniciar la secuencia, debemos tener presente el I2, sensor de proximidad activo. Y verificado esto, nos tocará activar un control remoto que emitirá un pulso en la I1. De este modo se iniciará la apertura del portón a través de la activación de la salida Q1, que es el accionamiento en apertura. En ese momento I3 va a cambiar de posición ya que dejó de ser actuado porque comenzó a abrir el portón. Para esto, antes debí mencionar que I2 va a estar simulado, luego I1, luego comienza Q1, se activa Q1 porque comienza la apertura, I3 cambia de posición porque abandona el final de carrera de cierre y se detendrá la apertura cuando I4 cambie de estado. Luego de esto pasará un tiempo y comenzará a cerrar el portón a través de Q2. Nuevamente I4 quedará en 1 al igual que I3 y se cerrará hasta que I3 cambie de estado. En ese momento antes I5 debió haber hecho un cambio de estado y retornar debido a que ya debió haber pasado el vehículo. Aquí vamos a aplicar varios escenarios, espero que nos dé tiempo suficiente. Porque es un poco más largo este circuito. Vamos a tratar de acortarlo. Para la simulación se debe tener inicialmente la I4 y la I5 activa en modo de reposo, portón cerrado. Para iniciar la secuencia simulamos la presencia de vehículos activando I2, luego activamos el control remoto como pulso 1 como un pulso en 1, y al activarse Q1, apertura en curso, se cambia el estado de I3 de 0 a 1. Al desactivar I4 de 1 a 0 se debe tener el motor en apertura, transita un tiempo, comienza a cerrarse el portón, cambia de estado nuevamente I4, quedando I3 y I1 en 1, I5 igualmente debe estar libre y comienza el cierre hasta que I3 cambie de estado a 0 y cierre. Para el efecto de la simulación no es más que llega un vehículo, hay un vehículo en la zona para entrar. Pulsamos el control remoto. Q1 se activa y Q3 también. Q3 me indica que hay un proceso andando y esto es la indicación de una baliza amarilla. Q1 está abriendo y I3 cambió porque abandonó el final de carrera de cierre. Y esto Q1 va a quedar activo hasta que alcance a I4 donde se cerró. Cuando esto sucede, debería estar pasando un vehículo, se abandona de la zona, entra el vehículo, I5 permanecerá en 0 en el tránsito del vehículo, luego termina de pasar el vehículo, I5 retorna y comienza a contar un tiempo donde Q2 se va a activar después de un tiempo, como pasó acá. En ese momento que Q2 comienza a cerrar, I4 cambia de estado nuevamente y cerrará hasta que I3 cambie de estado. Ese es el supuesto caso de la entrada, esa es la secuencia. Nuevamente se asoma un carro, se estaciona un carro en la posición de entrada, da un pulso, comienza a abrir, cambia de estado. ¿Qué pasaría si alguien en este momento abriendo bloquea la fotoluz? No sucede nada, no debería suceder nada porque está en apertura. ¿Qué sucedería si alguien le da otro pulso? Porque el carro aún está esperando, no está entrando porque está abriendo. No sucede nada. Hasta que se abre el portón, simulando. Aquí comienza a correr el tiempo y cuando Q2, que comienza a cerrar, cierra,
este cambia. ¿Qué pasaría si en ese momento alguien bloquea la fotoluz? El portón se detiene en cierre, pasa otro tiempo y comienza a abrir, revirtiendo la función. Alguien quita la mano, llega otra vez en apertura, y al llegar en apertura nuevamente corre el tiempo para esperar el cierre. Comienza a cerrar de nuevo, cambia de estado. Supongamos que alguien en ese momento, estando acá, el carro aún no ha entrado y está acá, y le da al control remoto, nuevamente se detiene el cierre, como lo ven. En este caso queda ahí 3 y 4 porque el portón no tiene posición, quedó en el medio, y comienza a abrir de nuevo. Al abrir, y 4 llega a su posición final, se cancela la apertura porque ya abrió, pasa el tiempo y nuevamente comienza a cerrar, indicado por el Q2. Cambia de estado y ahí está comenzando a cerrar. Q3, fíjense que no cambia en ninguno de esos estados porque hay un proceso andando, hay un proceso activo que es el de la baliza. Cuando ya el portón cierra, alcanza el final de carrera, que es I3, y detiene el cierre del portón. Como ve, el circuito funciona perfectamente en la simulación. Y aquí tenemos el diagrama de flujo del mismo. Tenemos un SCR, que es una señal de control remoto, un SSP, que es la señal de sensor de proximidad. Ambas deben ser una multiplicación para operar en una compuerta AND, porque se necesitan las dos, que esté la presencia del vehículo y el control remoto para la apertura. Luego que se registra la entrada de SCR y SSP, ambas permiten abrir. Entonces la pregunta: ¿abrir se está abriendo? No, falta una de las entradas. Sí, el portón está cerrado. Sí, abro el portón. Pero abro el portón, ok. Nuevamente abro el portón. Portón abierto, sí. Espero el tiempo T1 y cierro el portón. Leo la seguridad, que es la fotocelda. Y luego, pasado su tiempo, comienzo a cerrar. Portón cerrado, sí, es el fin. Pero si acá nuestro portón cerrado dice que no, pero se está cerrando, portón cerrando, sí, entonces detengo el portón. En el caso de, dice portón cerrando, dice sí, detengo el portón, ok, para abrirlo de nuevo si nuevamente se registra el abrir un 1. ¿El portón está abierto? No, entonces abro el portón en el mismo caso. Si detengo el portón, sí, porque la seguridad está en 1, sí, entonces detengo el portón. Si leer la seguridad, si seguridad es un 1 y digo que no, leo la seguridad. Si el portón está cerrado, digo que no, hay una seguridad activa, sí, entonces, que es la fotocelda, entonces detengo el portón y acto seguido es abrir el portón hasta que se cumpla la secuencia. Básicamente este diagrama de flujo es lo mismo que explica acá. A mí en lo particular se me hace más fácil explicarlo acá, pero sin embargo el diagrama de flujo nos ayuda bastante a comprender el circuito. Esta es toda la exposición sobre los circuitos de la evaluación 1. Muchas gracias por la atención. Hasta luego.